Hoy vamos a hablar del cambio climático. Pasa que te cuento. Antes de nada, por políticas de YouTube, te tengo que advertir que yo solo soy un cantamañanas que no tiene ni puñetera idea de lo que habla y que si quieres información veraz tienes que ir a las fuentes oficiales que además te recomendarán que te pongas 5 dosis de vacunas y que comas insectos. Bueno, vamos a lo que vamos, que es a explicar qué es el cambio climático y qué es lo que están haciendo para que te lo comas con patatas. ¿Que la temperatura ha aumentado en los últimos años? Es cierto, algo así como 1,5 grados en los últimos 170 años, pero como esto no es suficiente para crear pánico en la sociedad y para conseguir lo que te explicaré al final de este vídeo, recurren a técnicas como por ejemplo afeitar los gráficos. Aquí tenéis lo que se llama un gráfico afeitado. Podéis ver que se aprecia muy claramente la diferencia de temperatura en los últimos años con los pasados, pero es que ese gráfico está afeitado. Afeitar un gráfico es cortar la parte baja del gráfico para que así las diferencias se vean mucho mayores. Aquí tenéis el gráfico entero en el que podéis ver el aumento de temperatura en los últimos años. Como veréis, aquí la diferencia no es tan grande y no causa tanta alarma. Y por cierto, que esto de afeitar gráficos es algo que se utiliza en prácticamente todos los ámbitos. Te muestran solo la parte superior del gráfico de forma que parece que la diferencia es muy grande, pero realmente no lo es tanto. Otra forma que tienen de causar alarma son los códigos de colores. Los rojos a todos nos dan pánico, sobre todo los comunistas. Pero es que cuando hablan de temperatura te meten mapas como por ejemplo este, en el que parece que España esté a punto de arder y estemos en mitad del infierno. Pero la realidad es que si pusieses ese mismo mapa con los simbolitos que se utilizaban hace apenas 20 años, quedaría así, y a que así ya no te da tanto miedo la temperatura, a que así ya no parece que te estés asando de calor. Así que entre afeitarte los gráficos y mostrarte solo la parte que les interesa y cambiarte los colores para que parezca que España se esté achicharrando, ya hace que muchos sientan la sensación de que hace muchísimo más calor y estamos a punto de morirnos. Pero como eso tampoco es suficiente, te tienen que convencer de que la gente se está muriendo literalmente de calor. Aquí tenéis una noticia y ahora vamos a explicar qué es eso de las muertes atribuidas al calor. La ola de calor dispara a más de 1 millar las muertes ligadas a las altas temperaturas en España en junio. Expertos alertan de la peligrosa interacción entre contaminación y calor para la salud. Este ha sido el segundo mes de junio más caluroso desde que hay registros. Bien, más de 1 millar de muertes atribuidas al calor. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que hay una universidad española que se dedica, porque se ve que no tienen mejor cosa que hacer, a ver cuánta gente ha muerto de más en un mes y si ese mes ha hecho mucho calor, directamente lo atribuyen al calor. Es decir, que si en el mes de junio, por ejemplo, han muerto más de 1.000 personas que no estaba esperado que se muriesen por estadística, es decir, han muerto más personas de las que normalmente mueren en ese mes, como ese mes ha hecho mucho calor, directamente te lo clavan a que todos esos han muerto por el calor. Se pueden haber muerto en un accidente de tráfico, los puede haber matado un men a machetazos, pueden haberse muerto de sobredosis, pero no. En las estadísticas te dicen que como ha hecho mucho calor y ha muerto más gente de lo habitual, pues entonces es que esos se han muerto de calor. Así, tal cual. Que digo yo, como ha habido mucha corrupción socialista en estos últimos meses, también se podría atribuir las muertes a la corrupción socialista. Pero no, eso no lo van a hacer. Y sí, esto es así de triste es y así de burda es la comparación. Si muere mucha gente y hace calor, entonces es que se han muerto de calor. Pero si no muere mucha gente y hace mucho calor, no te dicen que se han salvado por el calor. Y por cierto, que también te dicen en ese artículo que es lo máximo desde que hay registros, así que eso te suena a que por lo menos 100, 200, 500 años, ¿cuántos? Desde 2015. Realmente los registros vienen desde 2015. ¿Significa esto que en verano no haga calor? Hombre, claro que hace calor, pero es que calor ha hecho toda la vida. Yo cuando era joven, hace muchísimos años, la pasábamos sudando todo el verano porque no teníamos aire acondicionado. Normalmente las abueletas se iban al banco y se tiraban ahí haciendo cola y cuando llegaba su turno, no, y se iban a otro banco y así se pasaban la mañana. Porque hacía calor igual que hace ahora.
pero ahora te lo están machacando todos los santos días en la televisión. Y por cierto, ¿sabéis? Antes no había aire acondicionado, pero en muchas casas que solo daban las ventanas a un lado de la casa, abrían las ventanas y abrían la puerta. ¿Ahora tienes tú narices a dejarte la puerta abierta? Y con los datos también hay otra cosilla que hace mucha gracia. Resulta que desde hace unos años han cambiado la forma de medir. Ahora se utiliza un sistema de rejillas, mientras que antes se utilizaba un medidor. ¿Qué pasa? Que como vieron que los datos ya no les cuadraban con los anteriores y que antes parecía que hacía más calor que ahora, los han bajado con todo su cuajo. Han pillado y han bajado las temperaturas medias de toda la serie histórica porque como ahora se calculan de otra forma, había que adaptar los resultados antiguos a los resultados modernos, pero antiguamente no se medía así, así que simplemente han cambiado los datos porque les ha salido de las narices y aquí tenéis el resultado. En 2016, en el periodo de marzo a mayo, se marcó una temperatura media de 13,1 grados centígrados, pero después de la modificación, tal y como les ha dado a ellos la gana, lo han modificado a 11,4 grados centígrados, 1,7 más bajos. ¿Por qué? Porque si bajas la temperatura de las series anteriores, ahora cuando las comparas con las modernas, parece que haga mucho más calor que antes. Pero no, el calor hacía el que hacía. Lo que han cambiado ha sido el numerito así, con todas sus narices. Y sí, te dirán que es que ahora se mide de otra forma y que ahora la forma es más exacta y había que adaptar las series históricas a las nuevas, pero lo cierto es que las series históricas no se hicieron con los métodos modernos, así que lo que han hecho ha sido cambiarlo por lo que les ha dado la real gana. Pero mira, puestos a series históricas y puestos a irnos más allá cuando no se medían los registros del tiempo, aquí tenéis los resultados de las temperaturas mundiales en el último millón de años. Como podéis ver, variaciones como las que está habiendo ahora mismo las ha habido durante todos los periodos de la historia y no estamos ni siquiera en la parte más alta. Pero vamos, que imagino que es que los dinosaurios iban en coche diésel y se tiraban muchos pedos como las vacas, que hacen que se caliente el planeta. Porque sí, amigos, todo esto es culpa del malvado CO2. El CO2 que es necesario para que crezcan las plantas es el que se está cargando el planeta y el que está haciendo que se incrementen las temperaturas. Aunque aquí tenéis un gráfico que te dice que el 95% de las emisiones de CO2 son por causas naturales, mientras que el hombre tiene solo un 5% de la culpa. Así que perfectamente le podríamos echar la culpa a los océanos, porque son los responsables de la inmensa mayoría de emisiones de CO2, en el caso de que sean tan perjudiciales como para cargarse el planeta, que por supuesto deben de serlo, porque tenemos un montón de expertos pagados por el gobierno que te dicen que así es. Y si hablamos de las emisiones exclusivas del ser humano, entonces hay que ver qué seres humanos emiten más CO2 y cuáles menos. Aquí tenéis este gráfico en el cual podéis ver los países que más CO2 emiten. Como veis, China lidera la lista por muchísimo con un 31%, Estados Unidos le sigue con un 13%, otros países como Rusia el 5%, India el 7% y países europeos el único que llega al 2% es Alemania. Pero te dirán que el responsable del clima cambiático eres tú y que eres tú el que tiene que dejar de utilizar el aire acondicionado, el que tiene que ir en transporte público y el que tiene que dejar de comer carne porque te estás cargando el planeta. Ahora bien, si tienes dinero, entonces puedes hacerlo tranquilamente, porque lo que se ha hecho ha sido incrementar el precio de todos estos productos que, según ellos, se están cargando el planeta. Aquí tenéis este gráfico de la evolución del precio de la gasolina desde los años 90, ya ajustado a inflación, en el cual podéis ver que el precio de los combustibles se ha multiplicado por 2. Y esto es el precio de los combustibles, que te podría poner también el precio de la carne, el precio de la electricidad y el precio de muchos otros productos, porque esto va así. Si tú tienes dinero, entonces no hay problema. Se ve que al gastar dinero dejas de contaminar. Pero es que realmente lo que se quiere hacer con todo esto del clima cambiático es cobrarte de más por cosas que a día de hoy tendrían que ser muy baratas. Yo resido en Tailandia, como sabéis muchos, y aquí la electricidad está tirada de precio. Yo el aire acondicionado, este que hay ahí,
lo tengo enchufado las 24 horas del día. Yo me voy a comer y el aire acondicionado se queda enchufado porque paso de darle al botoncito y me gusta cuando llego tener la casa fresquita. Y aquí se pagan unos 60-70 euros de luz con ese consumo tan brutal que tengo yo, que no solo es el aire acondicionado, sino también incluye neveras, incluye ordenadores, incluye luces, que por cierto hoy las he puesto rojas para ambientar más y que parezca que aquí hace un calor que flipas. Así que sí, existe el cambio climático, pero tampoco es para montar la que se está montando. Lo que sí se está haciendo es sangrarte impuestos e incrementarte el precio de cosas que deberían ser básicas. O lo que es lo mismo, que un servidor no es negacionista, es sudapollista.